Jesús ora en Getsemaní. Getsemaní es un lugar que traducido se llama prensa de aceite. Era un lugar donde había muchos árboles, muchas plantas de aceituna, y ahí había una prensa de aceite. Eso significa Getsemaní, prensa de aceite, donde se exprimía la aceituna para sacar el aceite. Qué interesante, ¿no? Ahí estaba el Señor siendo prensado, angustiado, en las últimas horas antes de ir a la cruz. Si usted me acompaña, vamos a leer en Lucas, capítulo 22, verso 39. Ahí está, Lucas 22, 39. Aquí el Señor está con sus discípulos, que son sus amigos. Qué interesante, ¿no? Está con aquellas personas que pasó mucho tiempo, los últimos 3 años de su vida, en su ministerio. Ellos iban por todos lados con Él, veían cómo Él se comportaba, hablaban con Él, dormían también con Él, escuchaban sus palabras, veían los milagros, y ahí estaba el Señor con sus discípulos. Y dice la palabra, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Él frecuentaba este lugar con los discípulos. Estuvo él y sus discípulos también le siguieron. Versículo que sigue dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Mire lo que le dice el Señor, quédense acá y oren para que no entren en tentación. Todavía esas palabras resuenan en nuestras vidas. Orá para que no entres en tentación. La tentación que viene a nuestras vidas nos tiene que llevar a la oración, porque somos débiles. Cada uno de nosotros nos conocemos, en qué caemos, en qué flaqueamos, en qué áreas somos más tentados. Y eso nos debe llevar a la oración. Esa frase que dice el Señor, oren para que no entren en tentación, eso tiene que estar en nuestra mente todo el tiempo. Y acá le dice a sus discípulos, tal vez son las últimas palabras para sus discípulos antes de ir a la cruz. Oren para que no entren en tentación. Creo que es importante que nosotros podamos ver que de muchas cosas que el Señor le dejó a los discípulos, esto le dejó al último. Oren para que no entren en tentación. Y dice el versículo que sigue, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Una distancia debe ser unos 10 metros, un poquito más, se lo veía. Y ahí se arrodilló y oró. Y qué interesante, porque en un comentario leía que esta escena donde Jesús deja a los discípulos y se aparta es parecida a la de Abraham con su hijo, donde deja el criado y él va con su hijo al sacrificio, ¿se acuerdan? Y cuando iban caminando con su hijo iban hablando cosas. Y cosas, el hijo le preguntaba, ¿y dónde está el sacrificio? Iban una intimidad de padre e hijo. Sin duda había un dolor del padre ahí, de Abraham, porque sabía que no había en ese momento un animal para sacrificar y llevaba a su hijo. Y ahí hay una similitud con esto, porque el Señor Jesús se postró ahí con su Padre en la intimidad para hablar con Él, dejando atrás a los discípulos. Y en ese momento de intimidad estaba el Señor Jesús con su Padre. Y dice la palabra, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Aquí el Señor está diciendo que si hay alguna posibilidad que yo no beba esta copa amarga. ¿Se dan cuenta? Qué momento difícil, ¿no? Si hay alguna posibilidad, Padre, pasa de mí este tiempo de angustia y de dolor y lo que viene. Esto el Señor le pidió 3 veces a Dios. 3 veces se lo pidió. Pero Él dice acá, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es un tiempo donde había una lucha, tenía una lucha interior el Señor Jesús en ir a la cruz, porque iba a ser un tiempo donde aquel que no cometió pecado, aquel puro, aquel santo, aquel cordero sin mancha, iba a recibir la carga de todos los pecados de la humanidad, tuyos y míos, pasados y futuros. Todo ese peso de pecado iba a caer sobre Él. Y Él sabía que eso provocaría una separación con su Padre. Y fue un momento muy angustiante, porque Él nunca estuvo separado de su Padre. Y ahí tenía que decidir. Sin duda las fuerzas de Satanás y todos sus demonios estaban puestos en ese lugar, presionando, tentando, si hay alguna posibilidad que no obedezca. Todo estaba concentrado en ese lugar. Y ahí estaba el Señor Jesús. Dice la palabra que se haga tu voluntad y no la mía, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Era mucho. Sigamos leyendo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fue un momento tremendo donde el Señor Jesucristo tuvo que pasar, tuvo que estar solo, porque sus amigos se dormían, no estaban, no podían acompañarles, dice la Biblia, por la tristeza, se dormían. Y aquí estaba Él angustiado, aquel que ha hecho muchos favores a las personas, sanando, curando, dando una palabra. Aquí estaba solo, sabiendo lo que venía. Fueron momentos que creo que nosotros no podemos dimensionar. Que el mismo Hijo de Dios esté en agonía, que esté así, pasando este momento por usted y por mí, por todo aquel, por toda la humanidad. Y sabe, a veces tomamos tan a la ligera nosotros las cosas, nuestra vida, no hay temor de Dios, vivimos como queremos, tomamos livianamente las cosas del Señor. Sin embargo, Él pasó esto por usted y por mí. Él no lo merecía. No lo merecía. Ahí hubo una sustitución, se llama. Él ocupó un lugar que no le correspondía, nos correspondía a nosotros. Y ahí Él sustituyó nuestro lugar y estuvo ahí pasando este momento en agonía, sabiendo lo que venía por usted y por mí, por todos. Y dice la palabra, seguimos leyendo, 45,
Cuando se levantó de la oración, aquí ya el Señor ya había tomado una decisión. Ya se levantó sabiendo, hay que obedecer. Ya se levantó con otra convicción. Ya había ganado la victoria. No era lo que yo quiero, sino lo que Dios quería. Ahí va en obediencia. Y vino a sus discípulos y los encontró durmiendo a causa de la tristeza. Que es decepcionante cuando uno ve el desinterés de un amigo, ¿no es verdad? O situación, una traición. En este caso no fue así, pero un alejamiento. Cuando vos esperabas que esté alguien ayudándote, apoyándote, no está. Y ahí estaba el Señor, soportando también eso. Sigamos, 46. Y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad, para que no entréis en tentación. Nuevamente. Mire, estos versículos hablan mucho de la oración. Para soportar los tiempos difíciles, para soportar la tentación, la angustia, la agonía. Ahí tenemos el ejemplo de Jesús. Orar. Tal vez son las últimas palabras, como le decía: oren para que no entren en tentación. Y ahí fue, como oveja al matadero. Cargó la cruz, cargó nuestros pecados, como conocemos, con su corona de espinas, crucificado. En un momento dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Hay un momento en el bautismo de Jesús que se abren los cielos, dice la palabra, y Dios dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no es verdad? Bueno, acá se cerraron los cielos, como una cortina se cerró, porque Él estaba cargando nuestros pecados. Y con justa razón dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y ahí estaba en ese momento tan difícil de un hijo diciéndole al Padre, y el Padre, habiendo cerrado la cortina, los cielos, no podía prestarle atención por causa suya y mía, por nuestros pecados. Ahí estaba el Señor cargando nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras ofensas. Pero no quedó allí. Murió y resucitó. Y dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está debajo de la tierra, en todo lugar. Es necesario que nosotros doblemos nuestras rodillas, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros. Algún día lo vamos a hacer todos, pero es necesario que lo vamos haciendo ahora. Orad para que no entréis en tentación. Amén.